Bueno, bendiciones, iglesia, Dios los bendiga. Vamos a empezar una nueva enseñanza hoy de estudios bíblicos. Estamos tocando un tema súper interesante y verdaderamente quiero que hoy pongamos muchísima atención porque lo que Dios hoy tiene preparado para mostrarnos y para hablarnos es una palabra que verdaderamente, si nosotros la entendemos en nuestra mente y la podemos comprender, esa palabra va a ser de mucha decisión. Vamos a orar para entregar este tiempo a Dios. Padre maravilloso, te damos gracias por este momento, este tiempo, el estudio de tu palabra, Señor. Es un tiempo, Señor, que verdaderamente pues todas, Señor, las personas deberíamos de tener ese tiempo de escudriñar las escrituras, de conocer más a profundidad. Por eso hoy oramos para que tú nos hables a través de tu palabra, para que tú nos muestres y nos declares, Señor, las cosas importantes, Señor, con respecto a todos estos temas que hemos estado tocando con el estudio de la soteriología, Señor. Y hoy, Señor, estamos estudiando un tema que es la santificación, Señor. Y oramos, Señor, para que tú nos abras, Señor, nuestro entendimiento y podamos comprender la importancia que es la santificación para el creyente. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Oramos también, Padre, por las personas que nos están viendo a través de la internet, Señor, allí desde sus hogares. Oramos por sus vidas, porque sé que, Señor, que tu palabra no vuelve vacía y allí, Señor, también, Señor, tú les hablarás y les mostrarás, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, pues vamos a hacer un repaso. Hemos visto unos temas muy importantes, lo estudiamos la semana pasada. Voy a volver a conectar desde aquí, así que voy a empezar desde aquí, porque sé que va a ser desde aquí. Vale, voy a hacer un repaso rápido, así para poderlos conectar. Entonces les decíamos, y pongan aquí, ven, vamos poniendo cuidado aquí. Los temas, bloques principales que hemos estado estudiando son estos que les voy a empezar a pasar, ¿vale? Entonces hemos estudiado como primero la condenación, porque nos estábamos así nos encontrábamos, estábamos condenados. Entonces hablamos sobre el pecado y todos estos temas con referente al pecado y al dominio satánico, el que controla todo esto. Entonces esos temas los estudiamos en este. Voy un poco deprisa, solamente es para conectar. Estudiamos después del pecado, estudiamos sobre la gracia, porque vimos que nosotros los hombres, pues ninguno, cuando en ese tiempo que nadie podía hacer nada, que no podíamos acercarnos a Dios, entonces Dios tuvo gracia y miró a una humanidad que estaba totalmente perdida, y al mirar hacia la humanidad y ver a una humanidad totalmente perdida, pues Él demostró su gracia. Por eso la palabra dice que cuando sobreabundó el pecado, ¿qué ves? Abundó la gracia, vino la gracia. Entonces el Señor nos dio esa gracia, ¿vale? Y después vimos que Dios, a pesar, también entregó, como había un modelo que había entregado al pueblo judío, y al pueblo judío que les entregaba, pues les había dicho de que el alma que pecare, pues esa alma tenía que morir, entonces él le había dictado un sistema en la cual ellos entregaban unos corderitos, ¿sí? Y se sacrificaban a unos animalitos, y esos animalitos hacían el papel de sustitución. ¿Por qué? Porque el que tenía que morir era la persona, por lo tanto ellos le colocaban las manos sobre la cabeza del animal y traspasaban sus pecados y sacrificaban ese animal, y ese animal automáticamente, cuando era sacrificado, pues entonces esa sangre derramada ahí, eso estaba demostrando de que era la remisión de esos pecados, era la remisión, ellos derramaban esa sangre en un propiciatorio. Yo les dije a ustedes de una palabra que la fueran investigando, que la fueran mirando, que es importante. Lo metían en una etapa que era el propiciatorio, y allí derramaban esa sangre, porque allí en ese sitio se tenía que hacer justicia. Por lo tanto, vimos el tema de que Jesucristo era nuestro sustituto. Jesucristo, todas esas muertes que hubieron en la antigüedad de los judíos, toda esa cantidad de animales, todo eso era una sombra de algo que iba a venir, que Jesucristo lo cumplió. Él murió una sola vez para siempre, haciéndose nuestro sustituto, entregándose en la vida. Él entregando la vida allí en la cruz del Calvario. Éramos nosotros los que teníamos que morir, pero Él se hizo la sustitución. Entonces esto también ya lo vimos, ¿vale? Y después estudiamos de que el hombre era el que tenía que hacer algo, porque Dios ya había entregado, había dado la gracia y había entregado a su Hijo, lo había dado, y Jesucristo había hecho ese papel de sustitución. Por lo tanto, lo que le quedaba a la humanidad era hacer algo, que era
Arrepentirse, el arrepentirse, ya no, Dios ya había dado, Dios fue el que se acercó, el hombre no se acercó a Dios, fue Dios el que se acercó al hombre, por lo tanto hizo un arrepentimiento. El hombre, el que se arrepiente, automáticamente empieza a tener a partir de ahí una justificación. Entonces el hombre cree en Jesucristo, deposita toda su confianza en Jesucristo, reconoce que Jesucristo fue el que hizo esa sustitución, que hizo su muerte, reconoce, él empieza a entender que él murió por él, ¿sí? Empieza a entenderlo en su mente, empieza a creer, a depositar una fe y automáticamente el Padre lo declara justo. Somos declarados justos. Somos declarados justos, sin serlos. No es que seamos justos, no es que Dios haya dicho, ay, qué buenos que son mis hijos, se están portando súper bien, eso es una belleza y yo voy a ir a dar la vida por ellos. No, nosotros sencillamente lo que ocurrió era que estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados, apartados de Dios, vivíamos al margen de Dios y Dios vino. Y en ese momento cuando nosotros estábamos apartados, no es que nosotros éramos justos para él hacer, digamos, era justo, nosotros éramos justos para él haber venido a dar su vida por nosotros. No fue así. Nosotros estábamos no siendo justos, pero Dios igualmente nos ha justificado. ¿Por qué? Porque la justificación es que el Padre recibe el pago de eso. El Padre quedó satisfecho con el pago que hizo Jesucristo, que lo hizo una sola vez para siempre. Ese pago se lo entregó al Padre y el Padre mismo nos ha declarado justos. Todos estos textos los hemos visto, estamos haciendo un repaso. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero decir? De que nosotros ya hemos sido declarados justos, y si somos declarados justos, pues entonces ¿quién nos va a condenar? Nadie tiene esa potestad ni esa autoridad. Y todo esto que yo les estoy diciendo, eso es para que nos empiece a dar gozo. A medida que vamos entendiendo esto en la mente, tenemos que tener eso, claridad en nuestra vida, ¿vale? Entonces veíamos un tema que fue la redención. Tuvimos que tocar este tema para poder entender que éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, estábamos esclavizados y vivíamos en esa esclavitud. Jesucristo nos hizo libres. Eso fue lo que hizo la redención, libertarnos, liberarnos. Y a partir de ahí, de que nos ha libertado y nos ha dejado libres, pues entonces nosotros, ¿qué hacemos? Voluntariamente nos hacemos esclavos de Cristo, voluntariamente nos hacemos siervos de Cristo. Decimos como las palabras que dijo Pedro: ¿y a dónde voy a ir, Señor? Si solamente tú eres el que tienes palabras de vida eterna, yo no, ¿sí? Entonces eso es bueno, que nosotros voluntariamente, o hay alguien que esté aquí obligado. Los que estamos aquí estamos es porque le amamos y queremos estar aquí y hemos estado conociendo. Es más, los que estamos aquí hemos ido a dar un paso más, porque no solamente le hemos entendido, sino hemos empezado a comprender las Escrituras y hemos estado tomándonos el tiempo de poder estudiar su palabra, porque queremos conocerle más. Le amamos tanto que queremos conocer más de todos estos principios bíblicos, ¿vale? Entonces empezamos a estudiar la semana pasada ya el otro tema, que es la santificación, y aquí estamos, en este bloque estamos, ¿vale? En el bloque de la santificación. Entonces yo les decía que habíamos sido declarados justos, pero ahora, por medio de la santificación, vamos a comprender un concepto de que somos santos. Entonces, antes decíamos, pero no éramos justificados, pero es que ahora somos santos. Pero ¿cómo es que somos santos? ¿Por qué somos santos? Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Para poderlo entender, empezamos, ¿vale? Por lo tanto, yo vi la semana pasada, empezamos a estudiar este concepto y dice, el término de santificación viene de la palabra santo, que significa apartado y separado. Somos apartados para Dios, somos separados para Dios. Nuestro Dios es santo, por lo tanto Dios nos ha apartado para que nosotros imitemos a nuestro Padre y seamos santos también, ¿vale? Entonces, de manera que santificar significa apartar algo o alguien. ¿Para quién? Para Dios. Dios mismo era el que daba esas órdenes, y lo vamos a ver en el ejemplo que él mismo apartó, él mismo hizo esta función, ¿vale? Por lo tanto, en Hebreos 7:26 vimos esta cita bíblica, ¿sí?, de que el sumo sacerdote nos convenía, y nos convenía que Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, ¿sí?, inocente, sin mancha, y fue apartado, dice ahí apartado, hecho más sublime que los cielos, ¿sí? Él fue apartado, fue entregado, él se apartó para Dios, él se apartó y vino a este mundo así, para ser inocente. Él no cometió ningún pecado, ¿sí? Fue apartado, dice apartado de los pecadores, ¿vale? Entonces decíamos que en la Biblia encontramos el concepto de santificación en varias ocasiones, ¿sí? Y entonces vamos a ver algunos ejemplos.
Creo que fue lo que empezamos a ver, ¿no? Y vimos la santificación del día séptimo, ¿sí? ¿Está bien? Estamos conectando desde por aquí, ¿no? Entonces, la santificación del día séptimo fue el primer punto que empezamos a tocar. ¿Por qué? Porque les quiero mostrar, con base a la palabra, varios puntos de vista donde Dios nos muestra que el Señor ha apartado algo o a alguien los ha apartado. Entonces, vamos a entender el concepto para después entender lo que es la santificación como tal, ¿vale? Primero vamos a entender lo que Dios apartó, ¿vale? Entonces Él apartó el día séptimo. Entonces dijimos que cuando Dios terminó la obra de la creación, el Señor apartó o santificó el día sábado. Él se lo apartó para Él, lo apartó y lo santificó, y de eso lo dice la palabra, y después vimos, decía, Dios apartó este día para el descanso del hombre y para que el hombre le rindiera adoración. Y la hermana me hizo una pregunta con respecto, que me decía de que entonces, ¿por qué el domingo? Y todo eso yo les decía que empezaran a investigar porque era un tema bastante extenso. Lo que yo sí les puedo decir es que Dios trabajó 6 días y un día lo apartó para que el hombre le adorara. Y es lo que nosotros venimos a hacer, el día del Señor. Utilizamos el día de hoy para adorar a Dios. En muchos sitios, muchas personas utilizan el día completo, vuelven a hacer reuniones en la mañana y hay algunos que vuelven a hacer reuniones en la tarde, porque ese día lo entregan completo para Dios. Y es verdad, hay personas que lo hacen así, hacen cultos en la mañana, después se van a comer, comparten por ahí y después vuelven otra vez en la noche, vuelven otra vez a reunirse. Y son muchas las iglesias que funcionan de esta manera, porque ellos entienden de que es un día que es apartado para Dios, es apartado para Dios. ¿Vale? Entonces solo quería dejar que es importante de que nosotros, entonces cuando las personas dice como que no vienen a la iglesia, les da igual, no se presentan, todo eso, es bueno que nosotros nos preguntemos si verdaderamente de los días de la semana estamos dejando un día para apartarlo para Dios. Es cierto que todos los días son que deben de ser santificados para Dios, deben de entregarse para Dios todos, pero un día que nosotros hagamos ese esfuerzo de apartar este tema. Entonces vimos un ejemplo en la cita bíblica para apoyar que sí es verdad que Dios apartó este día. Entonces vimos Génesis 2:3 y dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Sí, dice que lo bendijo y lo santificó ese día, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces Él lo separó, lo apartó, lo santificó, lo presentó para Él, ¿vale? Por lo tanto, ese es el punto. Ahora escriban este punto, que es el que continuamos. Entonces, la santificación del tabernáculo. Hemos visto que Dios santificó un día. Ahora vamos a ver que santificó unos elementos, ¿vale? La santificación del tabernáculo. Santificación del tabernáculo. ¿Alguien sabe qué es un tabernáculo? Sí. Es como para orar. Que le hizo a Moisés. Vale. En el Antiguo Testamento, los judíos, ellos viajaban por el desierto. Dios les había dicho, Dios quiere habitar con el hombre. Dios sabía cuando Adán quería habitar con el hombre, porque él estaba habitaban ahí, que se tenían esa relación. Después de la caída, cuando Dios vuelve otra vez, aparta a un solo hombre para a partir de ahí hacer una gran nación. ¿Cuál era esa nación? El pueblo de Israel. Y a partir de ahí pues hizo 12 tribus, de ahí de Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob pues sus 12 hijos, hizo 12 tribus, y ellos andaban caminando por el desierto, y cada vez que iban caminando pues ellos tenían que hacer unas carpas, unas tiendas en sus lados donde vivían. Entonces la tribu del norte, las tribus de Leví, la tribu de Benjamín, ¿sí? Todas las tribus iban alrededor, iban colocando, y Dios quería habitar con el hombre. Entonces Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo como el modelo que está en ¿dónde? En el cielo, un tabernáculo. O sea que le muestra al tabernáculo, y aparte le da las medidas cómo tiene que ser. Todo lo que hay en su interior, todo Dios le dice que tenía que hacer. Todo esto es bastante complejo, es un estudio súper complejo que está en Levítico. En eso, todos estos estudios son bastante complejos, que a veces nosotros los pasamos de alto. Cuando llegamos los pasamos muy de largo porque no nos gusta ir a estudiar e indagar, pero la palabra, como hay teólogos aquí, amén, como estudiosos de Dios, nosotros no tenemos que dejar esos espacios en blancos. Cuando ustedes leen el libro de Hebreos, necesitan entender
todos estos estudios del tabernáculo porque habla mucho sobre esto. Entonces es necesario estudiar todo eso. Entonces, ¿qué pasa? El tabernáculo, como ustedes pueden ver en la imagen, no sé si alcanza a verlos aquí, ven que alrededor se encuentran lo que es todo el pueblo de Israel, las tribus, y en todo el medio Dios había hecho con unas dimensiones de cómo tenía que ser el atrio, cómo tenía que ser el lugar santo y cómo tenía que ser el lugar santísimo. ¿Vale? Entonces el atrio, repita conmigo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Eso está conformado, el tabernáculo está conformado de estas partes. Todo esto tiene un significado, ¿vale? ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? ¿Cómo tenían que ir vestidos? Todo eso Dios le dio esas indicaciones. Por lo tanto, Dios apartó ese tabernáculo, lo santificó porque era para Él. Él habitaba, como pueden ver en esta imagen, dice la palabra de que de noche Él estaba en una columna de fuego sobre el tabernáculo y en el día en una columna de nube que descendía ahí al tabernáculo. Era su presencia, la Shekinah de Dios estaba ahí. Eso es increíble. Nosotros una cosa es que yo lo digo, pero solo imagínense de estar a uno aquí parado, de pie, ahí en esta casita, viviendo ahí en un tabernáculo, en una carpita de esta, viendo esto. Una cosa es que yo lo cuente, pero imagínate, es que a veces es bueno imaginarnos, irnos para allí, a veces queremos traer a Moisés para aquí, llevarlos a pasear aquí por las Ramblas. No, tenemos que ponernos las sandalias y irnos para el desierto. Nos ponemos las sandalias, nos vamos para el desierto y allí empezamos a conocer todos los acontecimientos históricos de todo cómo fue para poder comprender su palabra. Así la podemos comprender mejor. Por lo tanto, yo me imagino esto. Ellos quedaban ahí atónitos cuando estaba sucediendo esto. Quedaban ahí y no podían hacer nada. Todos los quehaceres, todo lo que tenían que hacer, quedaban ahí quietos. En sus casas no podían estar haciendo ningún trabajo. Hasta que Dios no descendiera. Porque Dios venía de tal en tal y se iba y venía, y cuando ellos empezaban también a moverse, porque entonces imagínate esto, es que me estoy acordando de esto, de una prédica que estudié. Estaba todo el pueblo así, todos ahí reunidos. Entonces, tú sabes que en el desierto ¿cuántas temperaturas pueden llegar a haber? 50. Temperaturas súper fuertes. Pues imagínate que ellos tenían que empezar a caminar en el desierto. Pues no habían sombras, no decía, no, yo voy caminando aquí por los árboles y todo eso, no, era desierto y sol, que era sol ahí a tope, increíble. Entonces, ¿qué hacía? Que la nube, en el día, los acompañaba una gran nube que no permitía que les llegara este sol y todo eso. Pues la nube se empezaba a mover. ¿Qué hacía entonces el pueblo? Moverse. ¿Quién se va a quedar allí si la sombra está ahí? ¿Quién se va a quedar ahí? Si yo voy a estar en la sombra. Dice, no, estoy de rebelde hoy, pero cuando en medio está una hora en el sol, dice, no, yo prefiero estar en la sombra. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Es que la nube se movía, ellos de para acá ya sabían que Dios se quería mover y el pueblo iba así. 40 años moviéndose. Bueno, eso era un poquito que les quería mostrar sobre el tabernáculo, pero lo que les quiero enseñar con base al tema de la santificación es que Dios, y les quiero que por favor lo lean esto, empiezan a leer Levítico, porque Dios santificó cada cosa, cada instrumento, cada cosa que daba, todo lo santificó, Moisés le dio la orden. Entonces este tabernáculo era exclusivo, santificado. ¿Por qué? Porque Dios habitaba y solo su presencia ya santificaba. Solo la presencia de Dios en un lugar ya santifica. Por lo tanto, este sitio está ahora santificado. Aquí hay presencia de Dios. Dios está dentro de nosotros, habitando, y nosotros dentro de Él. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, Dios, Él santificaba ese lugar. Y ahí vamos a escribir, por favor. Cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo, cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo, Dios lo santificó con su presencia. Dios lo santificó con su presencia. La presencia de Dios santificó ese lugar, pero Él ya había santificado. Cuando Moisés terminó la construcción del tabernáculo, Dios lo santificó con su presencia. ¿Vale? Paso lámina. Escriban por favor esto. El tabernáculo fue santificado para ser dedicado al servicio de Dios.
El tabernáculo fue santificado para ser dedicado al servicio de Dios. El tabernáculo fue santificado para ser dedicado al servicio de Dios. O sea, fue presentado para Dios, para el servicio de Dios. Y tanto las cosas que habían allí, todos esos los utensilios y todas las cantidades de cosas que eran santificadas, tanto las personas que servían también tenían que ser santificadas. Entonces, de dos grupos, y ahora vamos a seguir estudiando esto, ¿vale? Vamos a mirar este ejemplo del tabernáculo, de la presencia. Entonces, vamos a leerlo todos. Éxodo 40, 34, 35. Éxodo 40, 34, 35. Entonces leemos. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Ahí automáticamente la gloria de Jehová llenó todo ese tabernáculo, pues inmediatamente fue santificado. Dios mismo, su presencia lo ha santificado. ¿Qué dice el 35? Y no podía Moisés entrar al tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Estamos nosotros siguiendo. Dios mismo, Dios que es 3 veces santo, estaba ahí. La gloria de Dios, el Shekinah de Dios, todo eso estaba santificado. Pero lo que quiero que ustedes por favor miren, y muy detenidamente, si ustedes leen el libro de Éxodo y todo esto, van a ver que Dios les decía que cada cosita que daban y cada cosa lo tenían que purificar con la sangre, tenían que hacer esto porque lo que hacían era santificarla. Era representación de Jesucristo que nos ha santificado. Entonces ellos representaban, cada vez que Moisés les decía, muchas veces al mismo pueblo les tenía que rociar sangre porque los santificaba. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo es que Moisés lo hacía porque es un Dios que es santo. Las personas que se van a acercar o que están en su entorno, pues también tienen que ser santas. Y esto yo creo que la palabra nos va a enseñar algo hoy, a mostrar de que si Dios verdaderamente está habitando en nuestro ser, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Santos. Y de empezar a vivir una vida de santidad, empezar a vivir, a cambiar nuestros hábitos de vida. Si hay cosas que no estamos haciendo, que no son correctamente, pues tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para dejarlas, porque tenemos que seguir a un Dios que es santo y nuestra naturaleza tiene que ser ir hacia la santidad. Ahora, aquí se están levantando hombres y se están levantando mujeres estudiosos de Dios que van a empezar a dar estas palabras y enseñar, bien sea que sean maestros, que sean pastores, pastoras, que se están levantando para admirar. Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios, ¿hay hijos de Dios aquí? Empecemos a dar estas clases de enseñanzas de santidad que difícilmente en muchos púlpitos les cuesta empezar a tocar estos temas, porque son muy incómodos. Aquí no se trata de agradar al hombre, se trata de agradar a Dios. Nuestro Dios es santo. Entonces muchas veces yo lo hablé en los trimestres pasados, lo hemos estado estudiando cuando hablábamos sobre esto, de que a veces para agradar a las personas, pues no se tocaban temas de santificación, no se hablaban. Yo estoy aquí tocando un tema general para que ustedes entiendan la importancia de la santificación, pero ustedes cuando estén desarrollando sus estudios bíblicos y estén desarrollando sus prédicas, es importante de que lleven a la congregación, lleven mensajes que sean hacia la santidad, porque eso es lo que Dios quiere, ¿vale? No sé por qué dije esto, pero es importantísimo. Santificación del sacerdocio, la santificación del sacerdocio. Entonces escriban como tercer punto. Entonces, ¿quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran la tribu de Leví. Muy bien, correctamente, la tribu de Leví. ¿Y quién era el principal? Aarón, que es el hermano de Moisés. Dios lo elige y lo aparta, lo escoge, lo separa, lo santifica. A partir de ahí, todos sus descendientes de Aarón y todo lo que eran esas tribus, como les digo, vivía por tribus, todas sus familias, pues tenían que ejercer ese sacerdocio, el sacerdocio aarónico. Ustedes lo van a escuchar en el libro de Hebreos, y cuando escuchen el sacerdocio aarónico, se están manejando a toda la tribu de Leví.
a toda la tribu de Leví, y todos esos sacerdotes, eran sacerdotes que eran exclusivos para llevar la reunión, para hablar, para santificar, para pedir perdón por el pueblo y una casa. Pues esas personas que tenían el primer contacto directo con Dios, porque tenían que entrar al lugar santísimo, y ellos tenían ese primer contacto, pues esas personas tenían que ser, ¿qué? Santas, y tenían que ser santificadas, apartadas para hacer ese trabajo. ¿Vale? Entonces el concepto los está quedando claro de que la santificación fueron apartados para ese sacerdocio, para una función especial. Ahora aquí también Dios los está a nosotros apartando, nos está separando para que hagamos una función. Somos hijos de Dios para hacer un trabajo sacerdotal. ¿Hay sacerdotes aquí? Aquí veo yo muchos hombres que somos esos sacerdotes que tenemos que trabajar, y Dios nos ha puesto para que seamos esos sacerdotes. Tenemos que trabajar. Sí, pero ahora ya no tenemos que cumplir unos ritos ni nada de esas cosas que hacía, porque lo tenemos que comprender. Pero la palabra nos enseña de que nosotros somos, ¿qué? Hemos sido escogidos y apartados para hacer real sacerdocio, nación santa, ¿vale? Pueblo escogido de Dios. Pueblo escogido de Dios. Cuando Dios escogió a Aarón, escriba por favor. Cuando Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ser sus sacerdotes, cuando Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ser sus sacerdotes, ellos fueron separados de las demás familias de Israel. Cuando Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ser sus sacerdotes, ellos fueron separados de las demás familias de Israel. Entonces Dios los apartó. Dios los apartó para que hicieran una función ¿de qué? De sacerdocio, ¿vale? Apartar, separar es santificar, lo que Dios hace, apartarnos, nos ha separado para santificar, ¿vale? Por lo tanto, paso lámina, fueron apartados y consagrados al servicio de Dios, fueron apartados y consagrados al servicio de Dios. Fueron apartados y consagrados al servicio de Dios, es decir, fueron santificados. Es decir, fueron santificados. Por lo tanto, entonces, fueron apartados, fueron santificados en el momento de apartar y separar. Dios los santificó. Ustedes, muy juiciosos, cuando empiecen a estudiar estos libros de Éxodo y Levítico, van a entender la palabra cuando Dios los aparta. Si ustedes leen, por decir, en el libro de Éxodo 28, vamos a leer un poquito sobre esto, pero si leen el libro de Éxodo 28, 1, el 3, a partir del en el 35 así, dice que hasta le pusieron una diadema, aquí, decía una diadema que decía un nombre que decía era apartado, santo para Dios. ¿Ve? O sea que se tomaban tanto en serio todo esto, que inclusive cualquier cosa, fallo que podían tener los sacerdotes, muchas veces los que entraban al sumo sacerdote al lugar santísimo, dice que les habían amarrado hasta unas campanitas. Cuando caminaban llevaban unas campanitas, porque tenían que entrar al lugar santísimo y no se sabía cómo iba a estar la situación allí. Y si de pronto allí pasaba algo con ese sacerdote que estaba en pecado, o una cosa que estaba, pues caía ya fulminado inmediatamente. Entonces allí no decía, vamos, tenemos el equipo de sacar a los sacerdotes, allí vamos a mandar a una persona al lugar santísimo. No, porque nadie estaba preparado para entrar al lugar santísimo, solo lo que Dios santificaba y lo que Dios había. Por lo tanto los amarraban, los sacaban y iban a amarrar y los tenían que arrastrar. Una pregunta, lo que usted dice, lo de la campanita, eso yo lo había escuchado, pero específicamente Dios les dijo a Israel de que hicieran eso, o fue como iniciativa de ellos hacer eso, lo de las... No estoy seguro, lo voy a mirar bien, pero yo sé que estaban ahí porque lo marca la palabra de que llevaban unos sonidos, ¿vale? Una cosa, ya buscaremos sobre ese tema que es interesante. Ahora, vamos a empezar a leer este texto para poder más o menos comprender lo que estaba sucediendo allí, ¿vale? Entonces dice, Éxodo 28, 1-3, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano. Esto está hablando aquí a Moisés, le está hablando Dios a Moisés, ¿no? Y entonces a tu hermano y a sus hijos consigo, o sea, ¿los hijos de quién? De Aarón. Vale, y dice,
de entre los hijos de Israel, o sea, de entre todo el pueblo de Israel, pues ellos, Aarón y la tribu de Leví y sus hijos, ¿vale? Para que sean mis, Dios pidió que fueran, ¿qué? Sus sacerdotes, Aarón y dice Adabat y Abiú. ¿Recuerdan estos nombres? Tú deja la palabra porque más adelante nos deja una enseñanza sobre estos dos personajes. Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Ellos llevaban, ¿cómo se llamaban las vestiduras? Elfos. Elfod. Efod. Pues ese vestimenta era una vestimenta especial que llevaban los sacerdotes, como les estábamos viendo en la imagen, ¿vale? Perdón, es que me trae a la mente el Espíritu Santo, ¿no? De las campanitas, cuando David trajo el arca del pacto de casa de Obed-edom, que Usa se iba a caer lo tocó. Sí, y él corrió para tocarlo que no se caera y ahí mismo cayó. Cayó fulminado. Sí, es verdad. Estaba la presencia de Dios. Y eso fue, le tomó muy triste a David cuando Usa justamente en el momento de que los bueyes llevaban el arca y se fue a ladear como que se iba a caer y él solamente lo que hizo tocarla, el arca, en la que era donde estaba la presencia de Dios, fue a tocarla y cayó fulminado ahí. Pero bueno, no es tema de estudiar aquí. Digo que nadie puede llegar a tocar la presencia de Dios si no está muy preparado. Tenía que estar preparado. Dios queda fulminado y dice, pero no hizo nada malo. Solo se iba a caer si yo... Dios permite todas estas cosas para darnos enseñanzas. Si Dios permite que se caiga es por Dios. Dice, ay, pobrecito, se cayó Dios. ¿Acaso es que Dios habita en 4 cosas de estas? Ay, pobrecito, como cuando la gente ha pasado casos de que se cayó la estatua de la Virgen. Ay, la Virgencita, pobrecita, se cayó. Y verdad, hay gente que es así, hasta llora, que le partió una mano, que le partió algo, porque no entienden. Bueno, sigamos, ¿vale? Entonces el punto 2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. Él está hablando a Aarón. Aarón es el que tiene que hablar a todos los sabios de corazón. Y quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría. Mire para qué. Para que haga las vestiduras. Perdona, ahí le está hablando era Moisés. Para que haga las vestiduras de Aarón. Y ahora, ¿para qué era? Para consagrarle para que sea mi sacerdote. Era consagrado. Era apartado, exclusivo para ser el sacerdote. Entonces Dios lo apartó. Dios separó a esa familia, la tribu de Leví, la separó, la apartó de todos, los apartó, los santificó. Y si ustedes miran aquí más adelante van a ver que los elfos y todas las cosas que hicieron y todos los utensilios y todas las cosas que hicieron, toda esa situación que hicieron, inclusive la diadema esa que colocaron, todas estas cosas las santificaron, las consagraron. Inclusive la misma diadema dice un labrado que dice que es apartado, santificado, santo para Dios. ¿Vale? Ahora vamos a estudiar este 4 punto. La santificación de Jesucristo. La santificación de Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos estudiado hasta la fecha? Hemos estudiado el primer punto que fue la santificación del ¿qué? Del día de reposo, del día séptimo. El segundo punto estudiamos la santificación del tabernáculo. Tercer punto estudiamos la santificación del sacerdocio aarónico. Y en el cuarto punto estudiamos la santificación de Jesucristo, que es la que vamos a mirar, ¿vale? Vamos a empezar a tocar este tema para que no haya una mala interpretación de la palabra, porque Jesucristo es santo de por sí, ya es santo, pero necesitamos entender qué es lo que significa la palabra, ¿vale? Cuando Dios envió a Jesucristo a este mundo, fue apartado para morir en nuestro lugar. Ahí está lo que quiere decir el texto. Cuando Dios envió a Jesucristo a este mundo, fue apartado para morir en nuestro lugar. Fue separado, fue apartado, fue separado, fue santificado para que hiciera esa labor. ¿Vale? Cuando Dios envió a Jesucristo a este mundo, fue apartado para morir en nuestro lugar.
Escriban esto, por favor. Al terminar su tarea, nosotros fuimos santificados. Al terminar su tarea, nosotros fuimos santificados. Al terminar su tarea, nosotros fuimos santificados o separados del mundo por medio de Jesucristo. Al terminar su tarea, nosotros fuimos santificados o separados del mundo por medio de Jesucristo. Vamos a parar un momento aquí. Con respecto a estos dos textos que hemos escrito aquí. ¿Qué han escrito ustedes ahí en sus cuadernos? ¿Qué es lo que acaban de escribir? Jesucristo ya es santo, porque su naturaleza es divina. Jesucristo cuando viene fue, digamos, estando el Padre, Hijo y Espíritu Santo, de los tres, Él fue apartado para que viniera a cumplir una función de plan de salvación a la humanidad. ¿Vale? Fue apartado, fue separado, vino. Jesucristo vino. Cuando Él cumplió todo lo que fue el plan de salvación, que es lo que hemos estudiado, que ha sido como sustituto, todo lo que hemos estado estudiando, que Jesucristo vino, hizo el trabajo, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser justificados, para ser santificados. Cuando hizo todo esto, nosotros en el mismo instante que Jesucristo hizo ese trabajo que dice, fuimos también santificados. O sea que fuimos ¿qué? Separados del mundo. Ya no somos de este mundo, la misma palabra nos enseña, somos apartados de este mundo. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Nuestro Dios muestra que Él tiene, su naturaleza es santa. Y nosotros al ser separados, apartados, es para que nosotros seamos ¿qué? Santos. También seamos apartados, separados, seamos santos. ¿Vale? Entonces, separados del mundo por medio de Jesucristo. El único que hizo la función de ser separados de este mundo. Entonces yo les decía la otra vez, reino de los cielos, gobierno de las tinieblas, planeta Tierra, gobierno de las tinieblas gobernando sobre el planeta Tierra, reino de los cielos, Jesucristo vino, fue apartado, exclusivamente separado, apartado, o sea, fue santificado, ya el santo, siendo santo él mismo se santifica. Ahora lo vamos a ver en la palabra. Viene al planeta Tierra, nosotros estamos aquí, condenados, estábamos aquí, Jesucristo viene, abre un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, que abre un camino y por medio de ese camino empiezan a venir unos santificados, unos que en el proceso que Dios, unos santificados, unos apartados que Dios nos saca de este mundo, porque ya nuestra naturaleza no es de este mundo, ¿vale? Pero somos apartados, somos separados. No es que ya no vivamos en este mundo, aquí estamos, pero dice la palabra, lo vamos a ver, de que Dios nos pide en una oración que inclusive nos libre, que no somos de este mundo, pero que nos libre, vivimos en este mundo, pero que no somos de este mundo, ¿vale? Estamos entendiendo la palabra. Entonces nosotros somos separados, como hijos de Dios somos apartados, ¿vale? Y hay muchas personas que están ahí que todavía no han hecho esta función, y ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios, buscar la manera, nosotros llevar ese mensaje del evangelio para que muchas personas puedan ser santificadas por medio de Jesucristo. Jesucristo es el que ha hecho esta obra. Ahora mira esto, vamos a leer lo que les estaba explicando con respecto a la cita bíblica. Juan 17, 14, 19, lo leemos todos y así vamos a poder comprender un poquito más. 14, 19. Entonces dice, Juan 17, 14, 19. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no que son del mundo. ¿Quién les dice el Señor Jesucristo que nosotros no somos de dónde? Del mundo. No somos del mundo. Somos apartados, somos separados. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vamos a parar aquí. Ahora me leemos los otros dos versículos. Entendamos esto. Antes estábamos esclavos de Satanás. Jesucristo nos ha libertado. Sí, pero ¿qué significa? ¿Que entonces Satanás ya no nos puede hacer daño? ¿O ya no puede venir a estar, digamos, antes nos tenía sometidos, éramos esclavos? Él va a seguir atacándonos. Una cosa, estamos en el mundo, pero el enemigo va a venir con muchas situaciones y circunstancias, lo que nos quiere es ver muertos. Dice, él viene a matar y destruir. Por lo tanto, nosotros no somos de este mundo, pero Satanás sí va a estar ahí intentando venir a buscar cómo hacerme daño.
Eso sí que es lo que es bueno que lo sepa, que no dice, ahora sí, el Señor nos ha apartado y nos ha dejado en una cápsula ya, que en esa cápsula nosotros, no importa lo que hagamos, entonces ya Satanás no puede tocarnos ni hacernos nada. No, porque en el momento que tú no falles y empieces y el diablo te lleve a su camino, al terreno donde él quiere que tú empieces a pecar, pues entonces ahí te puede hacer daño. ¿Sí está entendiendo? Amén. Imagínate que el enemigo te lleva al terreno donde él quiere. Ahí no, dentro de Cristo, en la posición, en la santificación, no puedes hacer nada, es huye. Pero si viene y te lleva al terreno donde él quiere, y allí tú sí caes y pecas y haces eso, pues ahí ya hay una consecuencia. El enemigo ya sí te puede hacer daño, tienes que pagar la consecuencia de tus actos. ¿Vale? Leemos el 16 y el 17, dice, no son de este mundo, vuelve y lo dice. Vamos a leerlo todos. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira aquí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a parar nuevamente aquí. Aquí no se trata de correr. Dice que cómo es lo que nos va a santificar. La palabra. Dice que le santifica en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra la que nos santifica. Es la palabra la que cuando tú adquieres conocimiento te va limpiando y te va quitando todas esas cosas que no sirven en la vida del cristiano. Es importante que lo entienda. Conocerás la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. La palabra es la que cuando tú entre más conocimientos tengas de la palabra, más firme y más fuerte, porque más te limpia. La palabra representa agua en la que limpia, y la que bebe, el agua que bebe es el espíritu. En la Biblia el agua de beber representa al espíritu, pero el agua de purificar, de limpiar, es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Estudiando su palabra, nos estamos purificando, nos estamos limpiando. Mira, voy a detenerme aquí porque es importante esto. Personas que antes tenían, ¿se acuerdan los años, 10 años atrás, cuando estaban en eso, había cogido una corriente de liberación? Y que tráelo para acá y ponlo aquí y fuera, y empezaban a liberar un montón de personas. ¿Se acuerda que eso era así antes? Antes en la iglesia, yo no sé cuánto lo pidieron experimentar, pero muchas personas en un tiempo tenían eso en su mente de que tenían que estar peleando con el diablo todo el tiempo. Sí, y hay gente que se dedicaba más peleando con el diablo que adorando a Dios. Le daban más importancia a todo esto. Pero ¿qué es lo que les quiero enseñar? ¿Qué es lo que les quiero enseñar por lógica? Claro, el poder se ejecutaba sobre un demonio y podía ser que en ese instante una persona saliera del cuerpo de esa persona. Pero una persona sin conocimiento, ¿qué podía estar allá afuera? ¿Qué le pasaba después? ¿Qué nos enseña la palabra de que una persona que está limpia y está allá afuera, limpiecita, su barriga, su casa y adornada? ¿Qué le enseña la palabra? Que vienen 7 espíritus peores y se meten en el cuerpo de esa persona por no estar fundamentados en la palabra. ¿Sí me entiende? Que el peligro que traía a veces de coger y de estar de pronto, no, era más importante empezar a enseñar a la persona a que estudie la palabra de Dios, que eso es lo que te va a hacer libre. Y después de que ya los espíritus van saliendo, eso no tiene que ser una manifestación. ¿Usted sabe cuántos espíritus han salido en mi vida? Usted ni se podrán imaginar. Ni me imagino los que han salido de los suyos. Lo que quiero decir es que tampoco tenía que ser una manifestación de que teníamos que estar echando baba ni nada. El Espíritu Santo fueron saliendo. El Espíritu Santo fue haciendo la obra. A medida que he ido comiendo más de Cristo, porque Cristo, la palabra, como, fuera, van saliendo solos de ahí. ¿Sí o no? Paré porque era importante que entendiéramos esto. Vamos a seguir. El 19 dice: y por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Ves? Jesucristo no necesita de ser santificado, que lo hayan santificado. Que es que vino y lo tuvo que santificar el Padre, o lo santificó el Espíritu Santo. No, me santifico a mí mismo. ¿Quién tiene esa autoridad de santificarse a sí mismo? Dios. Jesucristo es Dios. ¿Entiende? Entonces él dice: por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad.
para que seamos santificados en la verdad, seamos santificados, ¿vale? Ahora vamos a entrar aquí a otro punto. Empezamos a tocar un punto que es supremamente importante, la santificación y sus aspectos. Y esto es bueno porque vamos a entender mejor la palabra santificación. La santificación y sus aspectos. La santificación incluye 3 aspectos diferentes. Escriban ahí 2 puntos. La santificación y sus aspectos. La santificación incluye 3 aspectos diferentes. Primero, la santificación posicional. Santificación posicional. Los voy a decir todos y después hablo un poquito sobre esto. Segundo, la santificación práctica. La santificación práctica. Tercero, la santificación perfecta. Voy a parar aquí. Escriban estos 3 puntos. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar a partir de ahora. Porque es que la santificación es bueno comprenderla y entenderla con estos conceptos para poder entender que nosotros diga, tú eres santo, pero es que sí, somos santos, pero ahora si entendemos estos 3 puntos, vamos a entender por qué la palabra nos dice que somos santos. O por qué a los de Corinto les dice, son santos. Y al rato le está diciendo que son unos borrachos, delincuentes y todo eso. Entonces no concuerda. ¿Cómo? O son santos o no son santos. ¿Sí? Es que si en el capítulo 1 los llama santos y en el 2 ya le está diciendo que dejen de ser borrachos, ávaros, pernicieros, todo eso, entonces al fin son santos o no son santos. Por eso es que es bueno que entendamos estos conceptos con estos puntos para poder comprender a qué se refiere la palabra cuando habla de que son santos. Entonces, ¿hay santos aquí? Amén. Claro que hay santos aquí, somos santos. Y dice, pero ahora ¿qué pasa? ¿Que nos tienen que poner aquí la aureola esa? No, vamos con calma, sí, pero vamos a explicarla por qué razón somos santos y qué es lo que tenemos que hacer nosotros también para ser santos. ¿Vale? Entonces, primer punto, escriban esto por favor. El cristiano que entiende estos 3 aspectos, ¿hay cristianos aquí? Amén. Entienda por favor estos 3 aspectos, entiéndalo en su mente, que esto les va a dar seguridad. El cristiano que entiende estos 3 aspectos de la santificación y los vive, no solo entenderlos, sino que los viva, que la clave está en vivirlos. El cristiano que entiende estos 3 aspectos de la santificación y los vive, tendrá una vida espiritual plena y agradable a Dios. ¿Alguien quiere esto? Amén. Tendrá una vida espiritual plena y agradable a Dios. Ese es el anhelo de todos. Pero ¿por qué muchos cristianos no viven así? Hay algo que está fallando. Hay muchos que no viven de esta manera porque no entienden, no comprenden. Estas gran verdades es bueno que las entendamos en nuestra vida. Estoy envidiando a Meili allí y yo aquí aguantando calor y tú allá. No, mentiras. Bueno, seguimos. El cristiano que entiende estos 3 aspectos de la santificación y los vive tendrá una vida espiritual plena y agradable a Dios. Vamos, nos fuimos. La primera, santificación posicional. Vamos a mirar cuántos alcanzamos a ver. Dejamos para la otra semana, que ya, si digo una vez, la próxima clase terminamos soteriología. Vamos a empezar con otro estudio fascinante. Yo ya les mandé un trabajo, ¿Quieres examen? Yo les dejo examen. Los que quieran, trabajo más examen. No se preocupe, que yo no, por eso no hay problema. Lo que quiero es que sepa de que les dije que hicieran de todos estos temas, bloques principales, me hicieran un vídeo, porque estamos a entrar en un nuevo estudio, que es el estudio de la homilética. Y en la homilética necesitamos ya empezar a expresarnos y empezar, porque entonces ya le estoy introduciendo un pequeño vídeo de ese tema, y ese tema me lo justifica en un trabajo. No es extenso, antes le había puesto todo, ahora no, ahora le estoy colocando un tema, por decir, me llama mucho el tema de la santificación, o me llama el tema del arrepentimiento, o de la condenación, o de la justificación, o de la sustitución. Bueno, hay tema para escoger.
Pues nada, eso, pero bien, por favor, estudienlo, repásenlo, que lo tengan aquí, háganlo de tal manera como me mandaron esos vídeos preciosos que me mandaron unos vídeos preciosos. ¿Cuántos minutos más o menos? Lo que sea. A partir de 7, 10 para arriba. Es que yo sé que si alguna persona tiene un trabajo y me quiere hacer, no importa, es para ustedes, háganlo bien, háganlo para Dios, no es para mí o yo. Santificación posicional, ¿qué ven en la imagen? Esto está representando cada imagen que yo trato de ponerles, siempre intento ponerles un poco el significado. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con este punto? Que nosotros somos santos por estar ¿en dónde? Por estar dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos hace tener una santificación posicional. Bueno, el primer concepto, lo van a entender, ¿vale? Pero eso es bueno que entiendan esto. Que cada personita que está dentro del cuerpo de Cristo, por eso ya es santo. Por eso es que hay muchas personas que saludan y dicen, hola santos, santos, a los santos. O el Pablo cuando hablaba, le hablaba a los santos. Pero no era porque él estaba en su mente que estaba dentro del cuerpo de Cristo, porque él es un teólogo y teológicamente siempre decía en Cristo. En Cristo. En esas dos palabritas estaba la clave, que estamos dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a empezar. La obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la hizo por nosotros. La obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la hizo por nosotros. La obra redentora que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la hizo por nosotros, punto aparte. Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz, coma. Murió por ellos, coma. Murió por ellos, coma. Nos liberó del dominio de Satanás. Nos liberó del dominio de Satanás, coma. Nos separó del mundo, o sea, nos santificó. Y lo otro estábamos entendiendo que hizo una redención. Éramos esclavos, ¿vale? Nos liberó del dominio de Satanás, coma, nos separó del mundo para que ahora sirvamos a Dios con nuestras vidas. Nos separó del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos hizo esto? Para que nosotros ahora sirvamos a Dios con nuestras vidas. Sirvamos. ¿Vale? Sirvamos a Dios con nuestras vidas. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que Jesucristo ya hizo una función, nos apartó, nos separó de este mundo, nos apartó para Dios, nos separó para Dios. ¿Pero para qué? Para que nosotros, ¿qué? Sirvamos a Dios. Con nuestras vidas sirvamos a Dios. Eso que el hermano que no quiere servir y que no quiere servir, que no quiere servir, eso en la Biblia no existe, ¿yo? Existe en su mente, en la mente de la persona. En la Biblia no existe eso. El hermano que no quiere servir, que es simpatizante. Solamente yo vengo aquí como si viniera a un club social. Ahí tiene, recibo lo que es y me voy para pero no me comprometo. En la Biblia no existe eso, ¿vale? Escriba, por favor. Ahora nosotros como cristianos estamos en Cristo. Dígame un amén a esto, por favor. Amén. Ahora nosotros como cristianos estamos en Cristo. Y póngalo así grande y entre comillas, por favor, así como lo puse, para que lo entiendan en su mente. Estar en Cristo, esto tiene muchas ventajas y nos abre la mente para muchas cosas. Es decir, somos separados del mundo para Dios. Estamos santificados en Cristo. Es decir, separados del mundo para Dios, estamos santificados en Cristo, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Yo resalto mucho estas dos palabras siempre, cada vez que me toca predicar, siempre me tomo el tiempo para poder enfatizarlas. Y los que me conocen, que saben que yo les enfatizo mucho esto porque siempre me gusta machacarles en esta parte, que quiero que les quede bien claro en su mente. Vamos a leer una cita bíblica que dice la palabra.
Primera de Corintios 1, del 1 al 2. Pablo está escribiendo. Le está escribiendo a los corintios. Les escribe. ¿Qué les dice? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. Mira aquí que viene lo que nos interesa. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces ellos, geográficamente, ¿dónde están? En Corintios. Y ahora mira lo que dice aquí. A los santificados a los que están dentro del cuerpo de Cristo. Por estar dentro del cuerpo de Cristo, ¿están qué? Santificados. Están santificados. Y si ustedes leen este libro, y lo vamos a ir analizando más adelante, van a ver que después más adelante les empieza a tratar de borrachos y les dice una cosa. Entonces, ¿cómo es que están santificados? Y después de eso, porque posicionalmente estas dos palabras teológicas en Cristo, ese tiene mucha profundidad en las Escrituras. Y siempre les digo, deténganse, no lean deprisa. Deténganse cuando lleguen y encuentren a Pablo diciendo: en Cristo estamos juntamente crucificados, en Cristo estoy, ¿sí? Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Pero ahora leámoslo entendiéndolo así, que del cuerpo de Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo porque estoy en el cuerpo de Cristo. Y el espíritu vivificante que ahora mora en mí me fortalece. ¿No les parece más bonito ese texto así? Entendiendo estas dos palabras, en Cristo. Todo lo puedo porque estoy dentro del cuerpo de Cristo. Y como dice, y me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dice, fortalece el espíritu vivificante que de Jesucristo que ahora mora en mí, pues me fortalece. Sigamos. En Cristo, creo que por favor. Ahora dice, llamados a ser ¿qué? Entonces, ¿para qué fueron llamados a ser qué? Santos. Con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos nosotros. Aquí no estamos invocando el nombre del Señor Jesucristo. Él le manda una carta a los de Corinto, pero dice que también añade algunos. Con todos los que en cualquier lugar, aquí en este lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y... Entonces esta palabra también es para nosotros. Porque nosotros también aquí en este lugar invocamos el nombre de Cristo. ¿Queda claro este punto de que estamos posicionalmente dentro del cuerpo de Cristo? ¿Vale? Que escriban esto para que quede un poco claro. Es verdad que los hermanos en Corinto tenían cosas que cambiar. Ya terminamos, ¿vale? Es verdad que los hermanos en Corinto tenían muchas cosas que cambiar. Es verdad que los hermanos en Corinto tenían muchas cosas que cambiar. Eran carnales. No me vayan a decir amén a eso, ¿yo? Eran carnales. Peleaban. Algunos dirán, uy, me están diciendo a mí, ya peleaban. Se dividían. Cualquier relación así como dice con la realidad es pura coincidencia, ¿yo? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eran carnales, peleaban, se dividían, etcétera, 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 etcétera. Ahí yo les debo muchas etcéteras, porque hay muchas cosas de carnales. El apóstol Pablo los llama santos. El apóstol Pablo los llama santos. ¿Por qué el apóstol Pablo los llama santos? ¿Por qué? Porque estaban en el cuerpo de Cristo. Ahora sí queda claro el concepto. No eran santos en la práctica. No eran santos en la práctica, pero sí lo eran posicionalmente, es decir, eran santos en Cristo. Ahora terminamos con esta cita bíblica y nos vamos para casa. Para entender. Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Primera de Corintios 6,
del 9 al 11. Vamos a leerlo todos y rápido. Mira lo que dice aquí la palabra. Esta la vamos a retomar la próxima semana. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira, 1 Corintios, y es el mismo donde le está diciendo a santos. Ahora le está diciendo, le está reclamando. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? Vamos a leerlo todos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ve por eso que les decía, etcétera, 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 etcétera. Seguimos leyendo. No, y estos eran algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Ya habéis sido qué? Lavados. Mira aquí. ¿Ya habéis sido qué? ¿Ya habéis sido qué? Lo que habíamos estudiado, habíamos sido santificados y justificados. Y dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, hicieron esa obra en nosotros. Antes éramos así, borrachos, ladrones, todo eso, todas esas cosas, pero seguimos leyendo. Mas por Él, ¿por quién? Es por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mira que lo ha hecho: justificación, santificación y redención. Démosle la gloria a Dios. Pero la palabra nos enseña. Dios nos ha justificado, nos ha santificado. Dios mismo. Entonces somos justos, declarados justos, pero también somos santificados porque posicionalmente, y después ya estudiaremos el resto. Vamos ahora. Padre maravilloso, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, y ahora te pido, Señor, que tomes a cada uno de mis hermanos y los lleve con bien hasta sus lugares en casa, Señor, y que esta palabra pueda ser rema en sus vidas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.